Muy buenas tardes para todas las personas que se conectan con nosotros en la tarde de hoy a través de Instagram. Vamos a dar comienzo al en vivo. Bueno, como ya es la costumbre, vamos a dejar el tema abierto para que ustedes puedan hacer preguntas acerca de cualquier tema que tengan interés acerca de cirugía estética específicamente. Y bueno, sin más, vamos a dar comienzo a las preguntas. Doctor, nos preguntan qué precio tiene una cirugía para eliminar la papada. Ok, bueno, esta cirugía o esta área del cuerpo se puede manejar de dos maneras. En personas jóvenes y con un depósito de grasa relativamente escaso, podemos hacer lipoescultura, lo que en algunos otros lugares han querido llamar lipopapada. Simplemente es una lipoescultura de la papada y en términos generales, cuando hacemos lipoescultura de esta zona, me gusta hacer lipoescultura de las mejillas. Entonces realmente es un procedimiento ya bastante reconocido, antiguo en cirugía estética. Cuando estábamos empezando a ejercerla hace 20 y tantos años, le llamábamos lipoescultura cérvico-facial. Bueno, sigue siendo la misma, entonces es lipoescultura cérvico-facial, y este procedimiento podría tener un costo de alrededor de unos $1.500. Me gusta realizarlo con anestesia general, más que con sedación, en este momento. Y digo en este momento porque el agente sedante que utilizábamos hace algún tiempo para realizar esta cirugía, de el mes más o menos de noviembre del año 2022, 2021 a la fecha, no se consigue acá en Costa Rica. Entonces no hemos podido tenerlo, y por esa razón prefiero que mis pacientes tengan una buena experiencia con su anestesia y no que por tratar de hacer el procedimiento de esa manera con anestesia local, el paciente tenga una experiencia verdaderamente molesta, incómoda. Entonces preferimos dormir al paciente totalmente con anestesia general, y eso permite que el paciente le podamos trabajar muy bien la zona operada sin ningún tipo de recuerdo de cosas incómodas como punzadas, dolor o alguna otra cosa. De manera que esa es la forma en que lo hacemos, y por eso pues obviamente puede incrementar un poquito el costo, pero aseguramos una calidad adecuada en los resultados. Nos preguntan, ¿el doctor hace marcación de abdomen? Ok, bueno, estamos hoy, qué bueno, es una buena pregunta porque eso me remonta también a la última década del siglo pasado y comienzos de este siglo. La marcación abdominal no es algo nuevo. La marcación abdominal es algo que ya se hacía en la última década del siglo pasado con lipoescultura. Lo hicimos en múltiples ocasiones, pero luego vimos nuestros propios resultados y vimos que en el mediano y en el largo plazo se generaban deformidades. Entonces no hago hoy en día marcación abdominal. Hago una lipoescultura general de toda la zona abdominal, adelante, atrás, lo que hoy en día han querido denominar como algo novedoso también, liposucción 360. Realmente no hay manera de hacer una liposucción en el abdomen sin agregar la cintura, sin agregar los flancos o sin agregar la cadera, digamos que la parte baja de la espalda, que es el gordito abajo del brasier. De manera que eso es algo que ya conocíamos, es algo ya viejo. Y sí, hacemos eso, pero al extraer la grasa de esa zona en forma muy completa, pues queda todo listo para que el paciente, con un poquitito de ejercicio que haga durante quizás unos 3-4 meses, pueda marcar su abdomen de manera total y completamente natural, cosa que es imposible de realizar con la supuesta marcación abdominal, que lo único que hace es generar una deformidad en el mediano y en el largo plazo. O sea, esos van a ser resultados con una deformidad para siempre, deformidades que no son corregibles de ninguna manera tiempo después. Por tal razón no hago la marcación abdominal, pero sí generamos resultados que se ven sumamente naturales y que facilitan que el paciente posteriormente, con un poquito de ejercicio, pueda marcar su abdomen de una manera muy bonita y total y completamente natural. Doctor, nos preguntan si 10 días después de una lipoescultura
que alguna zona dura no se siente pelotas, solo duro, liso, ¿será fibrosis? Y si es así, ¿qué tratamiento recomienda? Bueno, 10 días después es normal que haya zonas duras, que haya zonas inflamadas después de una liposcultura. Lo único que recomendaría es continuar haciendo masajes de drenaje linfático. Creo que en ese momento, 10 días, es totalmente prematuro ahora hablar de fibrosis o de un resultado inapropiado. Muchas veces incluso tiempo después el paciente siente algo duro, pero realmente lo siente muy cerca de la piel, y son sus músculos abdominales, sus músculos rectos abdominales, sus músculos oblicuos del abdomen que han quedado sumamente cerca de la piel, de manera que no es fibrosis, es simplemente el músculo que está pegando muy cerca, muy cerca, pegando es una exageración, pero que está sumamente cerca de la piel del abdomen, y por eso el paciente la siente dura, pero es simplemente su músculo. De modo que no es una razón para preocuparse, pero muchísimo menos 10 días después de la cirugía, por lo que simplemente recomiendo continuar con los masajes de drenaje linfático. En lo personal los recomendamos por el primer mes y medio, pero después de ese tiempo podría ser que algunos pacientes puedan necesitar más drenaje para ayudar a conseguir áreas quizás un poco más uniformes o reducir áreas que tienen todavía inflamación. De manera que esa es la recomendación para la persona que nos acaba de escribir. Muchas gracias, doctor. Nos pregunta Diego Salas. Doctor, ¿cuándo se realiza una sutura de control de proyección nasal? ¿De qué material es el hilo que se utiliza para que sea un procedimiento permanente? Ok, la sutura de control de proyección es una sutura que tiene ya un buen tiempo de estarse utilizando. Fue propuesta en la última década del siglo pasado. El año no específicamente fue publicada, pero ya había algunas otras publicaciones del comienzo de 1992-93 por el doctor John Tebbets, y quien fue un pionero en lo que es el uso de suturas para mejorar la forma de hacer las rinoplastías y hacerlo de manera que se generen cambios permanentes. Si bien lo que yo uso son suturas permanentes, y lo que el doctor Tebbets recomienda o recomendaba eran igual suturas de materiales permanentes, muchos cirujanos, por temores que quizás no tienen una base científica sino simplemente creencia, emplean materiales de sutura absorbibles, los cuales pues son igualmente efectivos, porque las suturas de control de proyección lo que van a hacer es unir la parte inferior, esta zona de acá que es móvil, el tercio inferior de la nariz, en su parte media se va a unir con una sutura al tabique en la parte más anterior del tabique. Entonces esa sutura, al jalar, digamos, el tercio inferior, la pirámide nasal, digamos, los cartílagos de la punta nasal, al jalarlo va a llevar la punta hacia arriba, digamos, y va a generar una proyección mayor a la parte inferior de la nariz. Esa sutura, aunque sea una sutura absorbible, va a durar probablemente alrededor de unos 3 meses para absorberse, 3-4 meses para absorberse por el cuerpo, y en ese tiempo el cuerpo va a generar una cicatriz y hará que la nariz quede con esa forma, de manera que aún si se usaran suturas absorbibles no habría por qué tener ningún temor. De hecho, la inmensa mayoría de los cirujanos plásticos hoy en día utilizan suturas absorbibles para hacer ese tipo de cirugía. Yo prefiero las suturas permanentes porque sé que tienen menos probabilidad de soltarse los nudos y otra serie de cosas, y las hemos usado ya por casi 2 décadas y media, de manera que sabemos que no incrementan riesgos de infección, etcétera, por lo menos en nuestras manos. No puedo hablar por lo que hagan otros cirujanos
Si ellos tienen más riesgo de infección o tienen más infecciones, será porque alguna falla tienen, pero en términos generales yo puedo decir que nunca hemos tenido una sola infección en rinoplastía en 25 años, de manera que y hemos usado durante todo ese tiempo materiales de sutura no absorbibles dentro de la nariz, de manera que creo que cualquier otra opinión pues es simplemente una opinión probablemente sin ningún tipo de sustento científico. Doctor, nos pregunta Silvia Jiménez que si no es una paciente joven para eliminar la papada, ¿cuál es el procedimiento para eliminar la papada y las mejillas caídas, tipo bulldog? Okay. Muchas gracias, Silvia. Claro, me faltó responder la mitad de la pregunta hace un rato. El primer procedimiento, dijimos, era la liposcultura, y el segundo procedimiento es lo que llamaríamos una elevación o un levantamiento de cuello, un lifting cervical, en el cual hacemos un corte. El corte se hace comenzando en esta zona, se lleva delante del lóbulo de la oreja, vamos a voltear por detrás del lóbulo de la oreja y vamos a ir entre el surco que queda entre la oreja y el cráneo, y en la mayoría de los casos nos vamos a extender en el borde del cuero cabelludo en esta zona, y a través de ese corte que hacemos a ambos lados vamos a despegar toda la piel del cuello, usualmente en la mayoría de pacientes hasta la clavícula. Vamos a hacer otro corte bajo la barbilla de alrededor de unos 3 centímetros, 3 centímetros y medio, y allí vamos a despegar la piel de la zona central, y teniendo toda la piel de esta zona despegada, dejando una capa de grasa adherida a la piel, que va a ser variable dependiendo del caso. En pacientes delgadas dejamos toda la grasa pegada a la piel, y el despegamiento de tejido se hace inmediatamente pegado en un plano donde uno va pegado al músculo, a los músculos platismas, que son un par de músculos que están en esta zona. Y si el paciente es más gruesito, usualmente vamos a dejar unos 3 milímetros de grasa pegada a la piel. Todo lo demás se deja pegado a esos músculos, y luego bajo visión directa vamos a ir a retirar esas células de grasa del músculo hasta que uno ve el músculo totalmente desnudo, limpio, sin nada de grasa, y de esa manera podemos adelgazar cuellos que muchas veces son sumamente grandes, con unas papadas muy grandes, y eso permite, ese mismo procedimiento, como explicamos comenzando la incisión acá, nos permite manejar también el borde mandibular y corregir ese tipo de caída de las mejillas. En algunos otros casos podría combinarse eso con un lifting de la parte media del rostro, se extiende la cicatriz, el corte un poco más arriba, a veces incluso un poquito adelante de la patilla, se despega toda esta piel en esta parte y también la piel del cuello, y se hace un tratamiento similar. Se desplazan hacia arriba los músculos que están por debajo de esta zona, se mueve la piel hacia atrás y se corrige el exceso de piel, se quita la grasa que esté en exceso también, y pues eso permite suavizar, suavizar, no es borrar, no es quitar los surcos nasogenianos, sino solamente los suavizamos, y nos permite corregir bajo visión directa, retirar grasa en esta zona para quitar ese tipo de aspecto que mencionaba doña Silvia. Básicamente ese es el segundo procedimiento, que usualmente es reservado para personas de más edad, y pues obviamente con digamos que una acumulación de grasa o una flacidez y caída de la piel mucho mayor que en el primer grupo, donde solamente se hacía la lipoescultura cérvico-facial. Doctor, nos preguntan si transferirse grasa a los glúteos es peligroso. Puede ser peligroso. La transferencia de grasa es una cirugía que podría ser peligrosa. De hecho, muchas veces cuando ustedes habrán escuchado en noticias de personas que teniendo ese tipo de cirugía terminan en una unidad de cuidados intensivos o terminan muertos, es porque la grasa se transfirió muy profundamente, se transfirió dentro de los músculos de la región glútea.
lamentablemente, a fines del siglo pasado, los últimos años del siglo pasado, se escribieron algunos artículos en los cuales, como muchas veces suele ocurrir en el terreno de la cirugía plástica, cuando la gente publica las cosas con lo que serían el conocimiento anatómico o fisiológico normal, eso alguien diría, pero eso qué gracia tiene, ¿sí? Digamos ya al interno del gremio. Alguien diría, pero bueno, si usted pone la grasa dentro de la grasa, pues eso qué gracia tiene, eso ya lo sabíamos todos, probablemente dirían muchos. Entonces, algunas personas, para hacerse célebres, dijeron que había que poner esa grasa profundamente por dentro de los músculos de la zona a donde uno fuera a transferir la grasa, fuera en la cara, fuera en cualquier otra parte del cuerpo o fuera en la zona de los glúteos. Claro, para que pareciera algo que uno queda deslumbrado, que uno dice, wow, qué nivel de conocimiento, qué sapiencia, qué increíble, nunca se me hubiera ocurrido algo así. Y lógicamente cuando ese tipo de descubrimientos tan increíbles son hechos, pues la persona es invitada a dar conferencias por todo el planeta. Y bueno, eso viene acompañado de un montón de cosas interesantes, porque son personas que usualmente cuando van a dar esas conferencias, ellos dicen que no pueden pasar de la cortinita de clase ejecutiva hacia atrás en el avión porque sufren alguna patología severa, entonces tienen que pagarles primera clase y otro montón de detalles interesantes. Y entonces, obviamente ese tipo de descubrimientos tan notables, pues hacen que estas personas además publiquen artículos y den conferencias por todas partes. Entonces, la gente entonces empezó a poner grasa dentro del músculo, pero cualquier persona que hubiera conocido la anatomía de la región glútea hubiera sabido que es una maraña muscular increíble la que hay allí, esos músculos se envuelven o tienen obviamente vasos sanguíneos grandísimos, arterias, venas grandísimas, que pues obviamente llevan sangre. Entonces, cuando uno pone grasa a nivel del músculo dentro de la zona glútea, va a tener la posibilidad de meterlo dentro de una vena, y esa vena pues va a llevar esa sangre de alguna manera rápidamente al corazón y probablemente de allí a los pulmones, y puede obstruir las arterias, las venas pulmonares, que son las únicas venas del cuerpo, las arterias pulmonares, que son las únicas arterias del cuerpo que llevan sangre desoxigenada para que se oxigene en el pulmón. Entonces eso hace que se obstruya la circulación pulmonar y el paciente pueda morir, probablemente en la sala de operaciones, probablemente en el traslado hacia algún centro hospitalario. Entonces, eso fue responsable de las muertes durante las primeras 2 décadas de este siglo de muchas pacientes en diferentes partes del mundo por transferencia de grasa a la región glútea. Finalmente hubo un comunicado de una asociación grande a nivel norteamericana diciendo que quedaba prohibido transferir grasa dentro de los glúteos, porque eso pues era un problema. Pero realmente si alguien hubiera dicho, bueno, eso cualquiera lo debía saber desde hace mucho tiempo, pues se hubieran evitado muchos accidentes, muchas muertes, mucho sufrimiento, pero como no era algo que pareciera diferente a lo que todo el mundo sabía, pues entonces lo permitieron y lo promulgaron durante mucho tiempo. Entonces, nada más es a manera de queja, pero sí, lo vimos. De hecho, también conocí a la persona que publicó ese artículo, de hecho, los autores, porque fueron varios, y bueno, creo que afortunadamente puede hacer que ya algunas personas no estén poniendo esa grasa a nivel muscular para no tratar de deslumbrar a quienes le rodean con un conocimiento más allá de lo humano y que probablemente vino a cambiar lo que estaba en la creación. Doctor, nos pregunta Stephanie Williams, ¿cuánto tiempo luego de la transferencia de grasa a glúteos
¿Se pueden retomar los ejercicios de pierna en el gimnasio? ¿Y cuánto tiempo puedo dormir boca arriba y apoyar el glúteo luego de la transferencia? La transferencia de grasa a los glúteos realmente transfiere células de grasa. No estamos transfiriendo aceite o algo que se pueda desplazar hacia otras partes del cuerpo. Uno está transfiriendo células de grasa que van a quedar dentro de una red de tejido conectivo que forma o que ayuda a que en esa misma zona haya células de grasa metidas dentro de una estructura, dentro de un andamio, de manera que esas células no se van a desplazar porque la paciente se acueste boca arriba, se siente, etc. Pero también sé que pues muchas veces y por décadas se le ha dicho a las pacientes que no se pueden sentar, que no se pueden acostar boca arriba y que cualquier cosa que hagan llevará a que no se les note la grasa que se pusieron allí. Entonces, pero creo que eso tiene que ver más con la forma en que se hizo el procedimiento, quizás la técnica de tratar esa grasa pudo ser un poco apresurada, me atrevo a pensar, y eso lleva a que pues uno como cirujano necesite tener algunas excusas para justificar por qué la grasa que uno puso no se nota. Entonces creo que es más de ese nivel. Yo en lo personal le digo a las pacientes: ustedes pueden sentarse como gusten, pueden acostarse boca arriba, no les va a pasar nada, y creo que nunca hemos tenido queja por parte de las pacientes en las que hemos hecho transferencia de grasa a los glúteos. Básicamente eso es quizás lo que debo mencionar. Ya para hacer ejercicio, pues probablemente yo esperaría quizás para el ejercicio, para específicamente la región glútea, yo esperaría quizás un tiempo de al menos unas 6 semanas quizás, para que la zona que está inflamada pues no ir a causarle más inflamación, que quizás pudiera llevar a algún tipo de problema que no conocemos, algún tipo de problema, porque estaríamos generando maltrato sobre una zona que se está recuperando. Entonces podría llevarnos a algún tipo de sorpresita, de manera que solo por prudencia lo recomendaría, pero eso no está basado en ningún tipo de conocimiento científico o estudio científico que yo conozca, de manera que es simplemente manera de recomendación. Doctor, nos dice Diego Salas, nos había hecho una pregunta anteriormente, y dice: gracias doctor, entonces en la sutura de control de proyección nasal, ¿de qué material es el hilo que usted utiliza? El hilo que usamos es un hilo de polipropileno, que es un material de sutura que se ha utilizado por décadas y es un material no absorbible. Tenemos la siguiente pregunta de Gaby y dice: hola, ¿qué tanto tiempo tiene que ver la forma natural del seno de la persona con la forma del implante que se coloque? No. ¿Qué tanto tiene que ver la forma natural del seno de la persona con la forma del implante que se coloque? Ok, muy buena pregunta, fantástica. Cuando hacemos una cirugía de aumento de senos, tenemos una soma. El resultado es igual a lo que la paciente trae más el implante. Hace algunas décadas nos enseñaron que eso significaba que íbamos a tener una versión más grande de aquello que la paciente traía a la cirugía. Hay algo de verdad en eso. O sea, claro, cuando se nos enseñó, nos dijeron algo que yo considero hoy en día una mentira. Nos dijeron que lo que íbamos a tener era una versión más grande de aquello que la paciente traía antes. Cuando se dice de esa manera, nos están diciendo que lo importante es lo que la paciente aportó a la cirugía y que el implante no tenía ninguna importancia. Y de hecho lo escuché de esa manera, porque básicamente lo que nos estaban diciendo es: no importa si el implante es redondo, si el implante es anatómico, lo importante es lo que la paciente trae antes de la cirugía. Y digo que es parcialmente cierto, pero es en parte también una mentira, porque eso desde el punto de vista aritmético es falso. Dijimos, el resultado es igual a lo que la paciente trae
más el implante. Vamos a poner resultado R igual P, paciente, más I, implante. R igual P más I. Entonces es una suma, es una ecuación matemática sencillísima. En la suma, los dos sumandos, el primero y el segundo, afectan el resultado y lo afectan probablemente de una manera similar. Entonces, no es como en la raíz cuadrada, en los exponentes, donde hay un numerito chiquitito que es más importante que el número que está en grande, ¿sí? Sino que es una suma. Los dos números que están allí tienen un potencial similar de alterar el resultado. Entonces, lo que la paciente trae, claro que determina en gran medida el resultado. Y voy a decirlo de una forma que espero no sea brusca. Si la paciente tiene senos bonitos, el resultado va a ser bonito y más grande. Si la paciente tiene senos caídos, el resultado será caído y más grande. Si la paciente tiene senos feos, el resultado potencialmente sería feo y más grande. Claro, depende también de qué hagamos con la cirugía, porque tenemos el otro sumando. Entonces, si el otro sumando es escogido, bien sea por la forma, por el tamaño o por la forma en que se hace la cirugía, de manera inapropiada, entonces podría ser que eso que dijimos que era bonito y que podría ser bonito y más grande, bueno, tenía el potencial para ser bonito y más grande, pero resulta que como escogieron un implante inapropiado, como escogieron un tamaño de implante inapropiado, o escogieron una ubicación delante o detrás que no era quizás la más apropiada para ese caso, tenía potencial para tener un resultado lindísimo, pero terminó en un resultado que no fue tan lindo o que más bien echó a perder lo que la paciente tenía. Entonces el segundo sumando cuenta y es diferente lo que se obtiene con un implante redondo a lo que se obtiene con un implante anatómico. El implante redondo simplemente rellena el busto de la paciente, no hace ninguna otra cosa más que rellenar. El implante anatómico, contrario a lo que se dice, va a ayudar a llenar el polo superior del seno, va a llenar el polo inferior del seno y va a desplazar el pezón hacia arriba, levantando el seno de la paciente. Va a llenar la parte superior, de modo que nos va a permitir mejorar, o sea, tener una versión no solo más grande, sino más grande y mejorada del busto de la paciente. Entonces, el segundo sumando, por supuesto que cuenta. Entonces, importa lo que la paciente trae, claro, e importa lo que le ponemos a la paciente. El implante también importa. Y, por supuesto, lo que hagamos con nuestra cirugía, porque el resultado no es solamente por el implante que pusimos. Obviamente depende de la forma en que se hace la cirugía, el cuidado con el cual se realice la cirugía, las decisiones que se tomen al respecto, dónde pusimos el implante, lo pusimos delante, lo pusimos detrás, el perfil del implante, era un implante de proyección moderada, moderado plus, baja proyección, o pusimos un implante de proyección alta o ultra alta, y el tamaño del implante, si era un tamaño apropiado o si fue un implante muy pequeño o un implante muy grande. Dependiendo de todas estas cosas, podría ser que logremos obtener lo que la paciente quería y lo que el cirujano debería querer: llenar la zona media del busto, llenar la parte superior, llenar todo el escote, llenar la parte lateral. Si se llenó bien la parte del medio y se llenó bien la parte lateral, los senos no solamente se van a ver más rellenos y más grandes, sino que el pezón va a quedar en el centro del seno. Y adicionalmente, si el implante fue adecuado para llenar el medio y la parte lateral, usualmente los pezones quedarán mirando al frente, de manera que todo ese tipo de cosas dependen de esa interacción y de ese análisis, de ese estudio que se hace antes de la cirugía. De allí que la cita que tenemos de valoración inicial sea tan importante, y no es una cita para hacerse en 10, 15, 20 o 30 minutos. Es una cita que requiere por lo menos de un par de horas para que la paciente entienda, o sea, se le pueda examinar, dar la
una recomendación y luego se le pueda explicar el porqué de cada una de las partes de la recomendación para que así la paciente esté segura y convencida de lo que vamos a hacer en ella. Porque si no, pues la paciente sale de nuestra consulta y empieza a ir a las redes sociales o a otra consulta o habla con alguna de sus amigas y le van a hacer que parezca que está en arenas movedizas y entonces no va a tener ninguna seguridad de lo que se va a hacer, y eso también puede llevar a que se comprometan los resultados, porque aunque el resultado sea muy bueno, si la expectativa de la paciente era irreal o se encargan algunas personas alrededor de deteriorar no sé, la autoimagen de la paciente, podríamos terminar teniendo algo que estando bien tampoco es bien visto. Nos preguntan ¿cuánto tiempo recomienda el doctor utilizar la tabla abdominal después de una lipoescultura? Ok, cuando se necesita utilizar esta tabla hay que estar pendientes de estar revisando a la paciente periódicamente para ver hasta cuándo se necesita usar o en qué momento se puede dejar de usar. Es como todo tratamiento, requiere una evaluación para ver si se requirió por 1, por 2, por 3, por 6 meses. Probablemente más allá de los 6 meses no sea mucho el efecto que uno genere, porque ya el proceso de cicatrización está bastante avanzado. Pero como dije hace un momento, cuando se necesita, porque en la inmensa mayoría de nuestras pacientes o mis pacientes de liposucción, lipoescultura, no necesitamos de colocar tabla abdominal, pero cuando se necesita, pues hay que estar evaluándola. Pensaría yo que un tiempo mínimo de unos 3 meses podría ser una recomendación general, pero podría extenderse por más tiempo dependiendo de cada caso. Probablemente en la mayoría de casos sería poco probable que se use por menos de unos 2 meses. Nos dicen por acá: hola doc, ¿por qué se voltea un implante? A mí ya me ha pasado 2 veces. Ok, bueno, vamos a ver, puede depender de varias cosas. Puede depender yo diría que serían, en forma general, probablemente se me ocurren en este momento 3 cosas que pueden tener que ver con eso. Primero, el espacio que el cirujano hizo. Si el espacio que el cirujano hizo es más grande, más amplio que el ancho de la base del implante, el implante va a quedar suelto y el implante se va a poder girar. Y la parte de atrás del implante, que es plana, entonces eso se nota evidentemente. Eso, curiosamente, cuando lo he visto, siempre lo he visto con implantes redondos. Nunca lo he visto con implantes anatómicos. Gracias a Dios nunca me ha pasado. Lo he visto en pacientes operadas en otros lugares que nos han consultado para ver qué se puede hacer. Entonces la primera es básicamente técnica quirúrgica. La segunda puede tener que ver con el perfil del implante. Si se emplean implantes con mucha proyección hacia el frente, especialmente implantes de proyección alta y ultra alta, sobre todo este último, el ancho del implante, y especialmente si se trata de un implante redondo, tenemos un implante que es igual de ancho que de alto porque es redondo. Pero si el implante es muy proyectado hacia adelante, el ancho del implante, el diámetro y la proyección del implante hacia adelante son casi iguales. Entonces muy fácilmente ese objeto podría hacer esto y darse vuelta lo de atrás para adelante. Entonces nos queda una parte plana adelante y puede ser que nos quede plano en un lado, o sea, se voltee en un lado y no se voltee en el otro. Eso es algo que se va a ver mal. Y alguien diría, bueno, y si se voltea de los 2 lados, bueno, no sé si se ve peor o se ve menos peor, o sea, perdón por el uso del español de esa manera, pero es que es para que quede claro si es menos feo o más feo, pero se ve horrible usualmente cuando los 2 implantes se voltean hacia el frente. Lo he visto también. Entonces puede tener que ver, como decía, con un implante de proyección
ultra alta o alta. También es más común cuando el implante es de un tamaño muy grande, cuando el implante tiene mucho peso, porque obviamente eso estira los tejidos, y aunque el cirujano haya hecho el espacio adecuado, si el implante que escogieron con la paciente tiene mucho peso, ese implante podría estirar la cicatriz que el cuerpo hace alrededor del implante, y entonces el implante queda flojo, y eso hace que el implante se pueda girar, y en este caso la parte plana del implante queda hacia el frente, y la parte cóncava queda hacia atrás. Entonces ahí tenemos que ver con lo que tiene que ver con el tamaño del implante. Y por último, quizás la marca del implante. Y ustedes dicen, pero ¿cómo así que la marca del implante tiene que ver? Claro que sí. Hay algunas marcas o alguna marca que ha procurado hacer implantes que en la consulta se ve muy atractivo, se ve muy llenito, y entonces la paciente que va de una consulta a otra ve que el implante redondo en algunos lugares se ve, en algunas marcas se ve un poquito desinflado, y entonces tal vez lo ve como algo que es un problema, y llega y ve el otro implante, que es un implante totalmente lleno, y dice, uy, divino, parece una pelotita de helado, qué lindo. Ella cree automáticamente que sus senos se van a ver como una pelotita de helado, y entonces dice, este es el implante para mí. Ese implante que fue llenado más allá de lo que debía ser llenado, entonces igual que en el ejemplo anterior va a tener un diámetro muy similar o muy cercano a la proyección del implante, y con facilidad se va a dar vuelta lo de adelante para atrás. Pero hay algunas compañías fabricantes de implantes que procuraron hacer eso para que quizás en la consulta las pacientes se sintieran atraídas por esa marca de implante y giraran su selección hacia esa marca de implante y desfavorecieran la selección de implantes que se ven un poco más vacíos. En realidad el hecho es un hecho histórico. Las compañías fabricantes de implantes, y especialmente implantes redondos, comenzaron a poner sus implantes al principio prácticamente llenos a la totalidad del volumen de la envoltura. Eso llevó a resultados que, aunque no eran exagerados, porque estamos hablando de la década de los 60 y 70, esos implantes que no eran exagerados se veían raros, se veían muy redondos y se sentían muy duros, porque claro, eran unos diseños iniciales. Vamos a decir, quizás podríamos llamar que eran un prototipo, claro, no es algo que usualmente se diga de esa manera en el campo médico, pero sí hay cosas que a veces salen al mercado y no han sido probadas antes. Y entonces, claro, la gente dice, no, pero no digamos que es experimentación, digamos que no, que es lo que es. Y entonces sacaron esos implantes iniciales, pero luego de algunos casos empezaron las pacientes a quejarse, o los mismos médicos empezaron a darse cuenta que el resultado no era tan agradable, y escucharon a sus pacientes. Entonces comenzaron a hacerse implantes redondos que eran desinflados, y esos implantes desinflados, que son los que tenemos en la actualidad, están desinflados en un 34% aproximadamente con respecto a lo que le cabe a la envoltura. Lo hemos calculado matemáticamente, porque de acuerdo con el diámetro de la base del implante, uno sabe cuál es el volumen de una esfera o el volumen de media esfera. Entonces hemos hecho el cálculo matemático y sabemos que un implante redondo usualmente está desinflado en un 33-34%, y eso hace que se vea un poco arrugado, pero alguna compañía más recientemente pensó que eso era algún descuido que no habían visto otras compañías más viejas por décadas, que se les había pasado ese detalle, y entonces vinieron a corregir ese detalle, y entonces hacen implantes muy llenos que son muy atractivos a las pacientes, pero al hacerse muy llenos, entonces el diámetro de la base del implante y la proyección hacia el frente se parecen mucho y fácilmente se da vuelta lo de atrás para adelante, haciendo que el seno se vea plano en la parte del frente y se vea bastante feo.
Esto usualmente sigue sucediendo, aunque la paciente se lo acomode, y es complicado el arreglo de eso, porque muchas veces significa tener que buscar un implante más grande que se ajuste a ese espacio que está originalmente estirado, pero podría ser que un implante más grande siga quedando suelto allí. Otra parte que también tiene que ver con la técnica quirúrgica es que muchas veces el cirujano primero hace el hueco, hace la incisión, después hace el espacio donde va a poner el implante y después ve con qué lo rellena. Entonces, en lugar de ir a la cirugía ya con un tamaño previamente establecido, entonces simplemente hacen un espacio y después ven qué es lo que llena ese espacio, pero puede ser que en el proceso que ocurre allí se acuerden que la paciente dijo, pero yo no lo quiero así, ni lo quiero exagerado, ni lo quiero vulgar, y entonces terminan decidiendo un implante un poquito más pequeño y obviamente ese implante va a quedar suelto allí. Eso llevará también a que el implante se pueda dar vuelta. Y como lo digo, lo he dicho, lo he visto con implantes redondos, prácticamente en forma exclusiva. Nunca lo he tenido en mis pacientes y nunca lo he visto con un implante anatómico, porque primero el espacio que hacemos cuando colocamos un implante siempre será hecho al ancho de la base del implante. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, hacemos el espacio, no lo hacemos en su totalidad, metemos el implante y con el implante adentro terminamos de ajustar el espacio, de manera que el espacio nos queda hecho justo a la medida. Pero el implante anatómico es más alto que ancho, es ovalado. Y si hicimos el espacio en la dimensión más corta, en el ancho del implante, ¿qué posibilidad tiene de girar un objeto ovalado que es introducido en un espacio que está disecado en la menor de las dos dimensiones, es decir, en este caso el ancho? ¿Qué posibilidad tiene un objeto más alto que ancho, que fue metido en un espacio de este ancho, de girar? No tiene ninguna posibilidad. Por eso un implante anatómico técnicamente no debería girar nunca. Y eso nos dice que es una mentira lo que se le ha dicho por décadas históricamente al respecto del implante anatómico. Pero lo otro sí lo he visto, lo hemos documentado fotográficamente en numerosos pacientes que nos han consultado alguna vez por implantes que se han girado lo de atrás para adelante y han sido implantes redondos. Doctor, en el mismo tema nos preguntan cómo determinar si se utiliza implante redondo o anatómico y qué determina si se coloca por encima o por debajo del músculo. Ok, bueno, vamos a ver. La inmensa mayoría de los cirujanos no aprendieron a usar implantes anatómicos. Podemos pasarnos un largo rato hablando de por qué no. Básicamente es un proceso que uno tiene que hacer y para eso tiene que conocer el proceso desde antes de empezar a ejercer. Yo tuve esa bendición, no fue algo que yo descubriera, simplemente yo creía que las cosas iban a ser de una forma, pero Dios lo hace de otra manera, me manda a otro lugar y ahí llego y el primer día me encuentro un artículo que habla de los 10 puntos esenciales acerca de la colocación de los implantes anatómicos, escrito por la persona que más ha sabido de implantes de senos en la historia de la cirugía plástica. Y eso fue antes de que yo siquiera pudiera empezar a ejercer. Entonces, ese artículo se quedó grabado en mi mente, y obviamente cada rato lo andaba revisando. Y eso me dijo, ok, usted no va a poder comenzar a poner implantes anatómicos desde un principio. Van a pasar seguramente años antes de que pueda hacerlo. Y pusimos implantes redondos por cerca de una década completa. Y luego, en la mitad de esa de esa primera década, comenzamos a poner implantes anatómicos en grados crecientes de dificultad. Es decir, empezamos con casos fáciles, luego casos normales de senos, o sea que el caso fácil es una paciente con unos senos perfectos, eso casi no existe. Entonces duramos consiguiendo 10 pacientes de implantes de senos de ese tipo, 5 años, luego pasamos a operar pacientes con senos normales, esas 10 pacientes las hicimos en un año y luego pasamos a operar pacientes con senos difíciles e implante anatómico. Ese proceso nos tomó aproximadamente unos 11 años y medio.
Y después de eso, cuando vimos esos resultados en pacientes con senos difíciles, es decir, pacientes con senos tuberosos, pacientes con senos caídos, etcétera, y que querían implantes, nos dimos cuenta del gran potencial que tenía el implante anatómico y nos tomamos confianza. Nuestras pacientes se veían claramente mejor que los implantes redondos y bueno, a partir de allí empezamos una tendencia creciente a poner implantes anatómicos año con año. ¿Cuál es mi indicación? Entonces, digamos que si el cirujano nunca ha puesto implantes anatómicos, es mejor que ponga implantes redondos y que recomiende implantes redondos a sus pacientes. Si el cirujano ha puesto, tiene una muy amplia experiencia con implantes anatómicos, ese cirujano sabe que un implante anatómico siempre será mejor que un implante redondo. Entonces, mi indicación, habitualmente vamos a recomendar un implante anatómico. Si la paciente tiene unos senos muy bonitos, y a pesar de que le mostremos las ventajas de poner un implante anatómico, ella nos dice que ella quiere un redondo, solamente en ese caso, donde la paciente tiene una materia prima excepcional, yo aceptaría poner un implante redondo. ¿Por qué? Porque esa paciente, puesto en un lenguaje corriente, en un lenguaje normal del día a día, tiene su partido ganado aún sin jugarlo. Entonces podemos jugar con la reserva y todavía el partido va a ser ganado. Pero si el partido no está en esas condiciones o es un partido que se empieza normalmente con un 0-0 y con todas las expectativas, digamos, normales, pues uno siempre tenderá a escogerlo con aquellas cosas con las cuales va a tener el mejor resultado posible, que yo sé que es lo que buscan las pacientes. Entonces voy a recomendar un implante anatómico, que dicho de paso, además están hechos usualmente con una mucho mejor tecnología, con mejores materiales, con una envoltura más gruesa, con un mucho mayor llenado que disminuye las posibilidades, en este caso, de ruptura. Entonces, eso hace que el implante sea superior en calidad comparado con un implante redondo. La única desventaja que tiene un implante anatómico es que es más costoso. Entonces, a veces puede ser una consideración, pero en términos generales esos son, digamos, los parámetros que yo uso para recomendar un implante, si anatómico o redondo. El delante y el detrás tiene que ver con el grosor de los tejidos en la parte superior en la mayoría de los casos, pero por experiencia también hemos visto a lo largo de 2 décadas y media, en nuestras propias pacientes hemos visto el comportamiento en el mediano, en el largo plazo y por supuesto en el corto plazo, y en los últimos años hemos tenido una mayor tendencia a poner nuestros implantes en una ubicación delante, si bien la ubicación en doble plano, que es una de las ubicaciones que van detrás del músculo, la usamos con alguna frecuencia hoy en día, pero era lo que usábamos en los primeros años, prácticamente en el 100% de los casos. De manera que hoy en día tengo un poco más de tendencia a ir delante del músculo, y también hemos podido comprobar que muchas de las cosas que se nos dijeron no eran ciertas. Muchas de las cosas que se nos han dicho de que el implante, si se pone delante del músculo, estamos haciendo algo inmoral, antiético, etcétera, hemos visto que no son cosas ciertas. Pero obviamente pues habrá personas que me van a traer seguramente los artículos y las publicaciones para decirme que estamos equivocados. En realidad no. O sea, hemos visto a lo largo de estas 2 décadas y media, por nuestra propia experiencia y sabiendo que le damos un amplio seguimiento a cada paciente que operamos, hemos podido ver en nuestros propios pacientes, sabiendo qué había antes, qué hicimos durante la cirugía, y teniendo los mismos cuidados en todos los pacientes, lo cual excluye una gran cantidad de variables. Hemos podido comparar las dos opciones. Lo que pasa es que si el cirujano solamente usa o ha usado una opción, le va a decir a la paciente que esa es la opción que le recomienda y le va a satanizar la otra. Es una tendencia humana normal, de manera que cuando uno ha utilizado todas las opciones puede tener un mejor criterio realmente. Doctor, ya para ir finalizando, no me gustaría dejar por fuera esta pregunta de doña Jessica. Dice, hace un año me hicieron una cirugía en la nariz por temas de salud, corrección de tabique, cornetes, etc.
¿Cuánto tiempo debo esperar para una cirugía estética? ¿Una cirugía estética en otra zona, en la misma zona? En la nariz. Wow. Usualmente uno recomienda que la paciente espere al menos un año después de una cirugía de nariz para volver a intervenir en la misma zona. Sin embargo, por experiencia no creo en una rinoplastia de segunda vez. Creo más en procedimientos de revisión, es decir, que volver a hacer todo o creer que uno va a poder volver a hacer todo otra vez es algo bastante difícil de creer. Es más factible que uno se concentre en aquellas cosas que necesitan ser corregidas, saber que hay algunas cosas que probablemente no van a tener una suficiente mejoría y probablemente descartarlas y establecer, digamos, unas expectativas claras de qué se puede, qué no se puede mejorar para que de esa manera expongamos a nuestra paciente o nuestro paciente a un mucho menor riesgo, porque toda cirugía de segunda vez es mucho más limitada, es una cirugía con más riesgo, con más posibilidades de complicaciones y con mucho menos posibilidades de obtener el resultado que se quería. Entonces es mejor ir enfocado solamente a aquel punto que nos interese mejor y nada más, o aquellos puntos que nos interesen mejorar. Habrá otros puntos que serán negociables y habrá puntos que definitivamente debemos rechazar totalmente de las posibilidades de corrección, y debe quedar claro con nuestro paciente. Bueno, entonces vamos a dar por terminado el envío del día de hoy. Por favor, si tienen más preguntas, síganlas enviando, con muchísimo gusto vamos a estar respondiéndolas en futuros en vivos. Y no quiero despedirme sin antes darles nuestra información de contacto, nuestros números de teléfono, que igualmente van a quedar en la parte inferior. Son el 2291-6655, el 2296-6644, y también pueden contactarnos a el correo electrónico cirugíaplástica.gabrielperalta@gmail.com, cirugíaplástica.gabrielperalta@gmail.com, y los números de teléfono 2296-6644, 2291-6655. Estamos ubicados en Sabana Sur de la Torre Universal, 200 metros al sur y 200 metros al oeste. Bueno, me despido de ustedes, agradeciéndoles el tiempo que han sacado para ver este en vivo y deseándoles muchas bendiciones y lo mejor en este fin de semana que ya empieza.